que posee las características necesarias para expresarse, de sentir o de razonar. Del diccionario palabra hay muchos significados, pero me llamó la atención 3 significados. Una es la aptitud de oratoria, la aptitud de orar, de hablar. La otra es el empeño que se hace de fe y probidad en testimonio de lo que afirma, es decir, lo que tiene convicción de lo que hablar. Y una otra es una promesa abierta. ¿Qué todo eso quiere decir? A mí, cuando estuve reflexionando, de bastante los tengo yo con diccionario, con un poco para entender algunas palabras, porque me hace reflexionar mucho con la idea de quien escribió, ¿no? Y para mí todo eso significa un acto de acción, ¿no? Entonces, la palabra para los seres humanos es un acto de acción. Vivimos el mundo, determina cómo nos relacionamos y qué sociedades construimos. Ese lenguaje es lo que refleja lo que somos o lo que esperamos o lo que aspiramos ser. Yo creo que de ahí viene la importancia de hacer un buen uso de las palabras, sean las que formamos en nuestro pensamiento o sean las que salen de nuestras bocas. Para que tengamos una idea, es muy fácil concebir la idea de movimiento cuando vemos un que se desloca. Aquí, bueno, en la diapositiva podemos ver, ¿no?, que en el balancín, cuando ¿no?, el padre está ahí jugando con el niño, es fácil percibir el movimiento, hay una fuerza que lo provoca, ¿no? Es muy fácil ver. Pero también el movimiento podemos ver, que no podemos percibir. El ejemplo de la gota d'agua, o cuando cae en el agua, esta gota hace micro movimientos. Sí, la conexión de lenta, gracias Víctor. De repente empezó a ir lento. Bueno, entonces, el agua, esos micro movimientos que algunos podemos ver, pero la mayoría no podemos ver, existen. Esta vibración existe. En física, el sonido es vibración. Es esta propagación que hace a través, ¿no?, de un transporte de energía por un medio. Entonces, la vibración genera este movimiento y esta energía. Son algunas bases para que podamos entender cómo funciona, ¿no?, el poder de esas palabras en nuestro convivio, ¿no?, en nuestra vida de día a día. Nuestros oídos codifican el sonido a partir de esta vibración, pero incluso sin oídos hay vibración. ¿Qué significa? Aunque no tengamos un medio físico que funcione, la vibración sigue existiendo. Podemos no captarlo de una manera más o menos conectados, pero esta vibración existe. Y cada día, en cada momento, esas vibraciones de energía vuelan, ¿no? Vuelan, atraviesan cada célula de nuestro cuerpo. Incluso en el vacío esas ondas sonoras vibran, aunque nosotros con nuestro cuerpo físico no podemos escucharlo. Pero esa vibración va más allá, ¿no?, de nuestro planeta. Entonces, el cuerpo humano, las ondas vibratorias son energías generadas por el sonido y producen un efecto pronunciado en los sistemas nerviosos y endocrinos. Hay muchos estudios, ¿no?, sobre la cuestión del sonido en el efecto que hay en nuestra salud. Uno de ellos, que os voy a presentar, es de un neurocientista que se llama Antonio Damasio, que es, bueno, él lo que con sus estudios llega a la conclusión que el ser humano posee 3 partes en el cerebro, ¿no? Es un cerebro instintivo, donde está, ¿no?, en la base del cráneo, es donde conservamos todas nuestras necesidades, ¿no? Aquí están los instintos, por ejemplo.
Después tenemos un cerebro más joven, que ya empieza a desarrollarse, no principalmente en los reptiles, que es un cerebro reactivo, donde está el sistema límbico, donde hay una protección, ¿no?, de la persona, en la protección del ser, donde hay las emociones. Aquí ya empieza a tener una vida más consciente de lo que hace. Y el último cerebro más joven, que hace muy poco que hemos desarrollado, es el cerebro creativo, es la corteza frontal, ¿no?, esta parte delante de nuestro cerebro, que hace parte de nuestra evolución. En sus estudios, Damasio comprueba que cuando utilizamos palabras de significado elevado, es decir, utilizando un razonamiento con un sentimiento de buena voluntad, activamos esta parte del cerebro de delante, ¿vale? Esta parte frontal del cerebro. Y eso más es donde está vinculada la parte más lógica, ¿no?, de todo lo que expresamos en sí, es la parte racional que hemos desarrollado muy poco en nuestra evolución. Pero también él detectó que cuando el diálogo es negativo, nuestro cerebro activa más el cerebro instintivo de la base del cráneo, que también aquí llegamos a la conclusión, ¿no?, que es este mecanismo de huida muy instintivo del ser humano, principalmente cuando tenemos momentos de rabia, de rencor. Y además, él comprueba que cuando pasa esto en nuestro cerebro, empezamos a secretar hormonas de estrés, que es lo que hace reducir, ¿no?, nuestras funciones cognitivas y disminuir también nuestra capacidad de inmunidad, lo que nos puede llevar a desarrollar algunas enfermedades, porque el cerebro empieza a enviar, ¿no?, mensajes al cuerpo de que algo no está mal, y segregando esas hormonas y desequilibrando todo el sistema, ¿no?, perfecto que es del ser humano. Lo que significa que las vibraciones que creamos al hablar tienen efectos muy directos y poderosos, más de lo que podemos imaginar en nuestro cuerpo. Unas buenas palabras hacen vibrar el cerebro y todas nuestras células del cuerpo. Ya notamos apenas al hablar como ya esta parte, ¿no?, de la garganta, de nuestra fase, vibra cuando hablamos. Nuestro oído está todo vibrando. Imagina lo que también esto se expande en todo nuestro cuerpo. Y cuando hablamos, principalmente, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Vibra estas glándulas relacionadas a los centros de fuerza, que precisamente son las glándulas pituitaria o hipófisis, que son las glándulas, lógicamente, ¿no?, del sistema inmune, y el hipotálamo. Entonces son los que están más vinculados aquí a esta región del cerebro, ¿no?, en los centros de fuerza, digamos, aquí superiores, ¿no?, los tres que están acima. Entonces, si vibramos de una energía positiva de manera consciente, activamos estas glándulas, pero para el bien. Pero si tenemos este diálogo negativo, también vibran, pero vibra una sintonía de baja sintonía, ¿no?, esta sintonía baja de escalón. Entonces, esto es lo que hoy la ciencia está estudiando. Y hay muchísimo más para hablar sobre eso. Cuando empecé a estudiar más a fondo la cuestión de las palabras y este efecto que tienen, ¿no?, en nuestra vida, todo esto viene un poco relacionado a qué es lo que digo, lo que siento y qué es lo que me pasa. Y encontré muchísimos artículos científicos respecto a este tema. Hay muchísima gente estudiando sobre esto y encontraron muchas relaciones con nuestro cuerpo físico y el cuerpo perispiritual, ¿no? Para aquellos que no son espíritas, que quizá ahora están en el canal por primera vez o hace poco que estudian, nosotros tenemos el conocimiento que no somos solo un cuerpo de carne,
pero si también tenemos un cuerpo espiritual, que es el cuerpo que tenemos, esta forma de vida, cuando dejamos la materia y seguimos nuestra vida en el plan espiritual. Pues bien, muchos conocen por chakras, nosotros usamos más la terminología centros de fuerza para poder usar el castellano, porque chakras es una palabra de sánscrito, de otra lengua, pero que al final significa lo mismo. Pero el espiritismo explica un poco más completo lo que es este cuerpo espiritual y la influencia que hay, la relación de nuestra salud física, espiritual y estos centros de fuerzas. Entonces tenemos total conciencia de lo que son y de lo que cada uno de ellos hace en nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico. Estudiamos bastante esto, ¿no? En el espiritismo. Entonces, igual que tenemos, ¿no?, los plexos del sistema nervioso en el cuerpo físico, tenemos los centros de fuerzas en el cuerpo espiritual que están totalmente vinculados entre ellos y que generan una vibración que lleva más energía a nuestro cuerpo. Hay un cientista y un doctor en psicología, psicología fisiológica, que se llama Motoyama, lo buscamos respecto a este tema. Este científico ya ha podido, con sus investigaciones, ha podido confirmar que existe la presencia de verdad de este cuerpo espiritual. En sus experimentos, consiste, ¿no?, en algunos sujetos, algunos hombres y mujeres, entran en una cabina revestida de plomo y protegida de la energía electromagnética. Él dice para que esas personas piensen en activar uno de los centros de fuerza y manteniendo un pensamiento positivo, ¿no?, de intentar que este centro de fuerza se active. En esta cabina, donde puede ver las imágenes, él nítidamente ve que estos centros de fuerza pueden ser activados. Demuestra que hay un incremento de la energía bioeléctrica del cuerpo físico, pero que de alguna manera con estas luces que él ve a través de la pantalla de la tomografía, se encienden estas luces en los centros de fuerza donde él pide que la persona los active. Pues nada, de manera consciente podemos activar nuestros centros de fuerza. Nosotros ya sabemos a través del conocimiento espírita. Y ahora la ciencia va encontrando maneras de ir probando algunas cosas. También el doctor Randolph Bird, que es del Hospital de San Francisco, hizo un experimento respecto a la aumento de inmunidad a través de la plegaria. Y aquí entra en lo que es la charla de hoy realmente. Aunque hablaremos de palabras que curan, no existen ninguna otras palabras que curan más, que pueden curar, que no sea la propia oración, la que elevamos nuestro pensamiento, ¿no?, al cosmos, al amor, a la caridad. Y aquí entramos más a fondo en nuestra charla. Entendemos que el sonido viaja, ¿no?, por un medio, ¿no?, que conocemos, el aire. Entonces el sonido, ¿no?, necesita el aire para poder llevar estas vibraciones, pero aquí entraremos para entender qué es lo que las palabras y esta energía hace en nuestra vida y en nuestro ser. Entonces, este doctor lo que hizo fue una prueba con algunos pacientes que tenían problemas cardiológicos, si no me equivoco, sí, unos 400 pacientes. La mitad recibieron oraciones de otras personas. Había un grupo de personas que estaban dispuestas a orar por ellos mientras ellos estaban en tratamiento. Pero sí que los pacientes lo supieran. Pues bien, los pacientes para los que se hicieron las plegarias, redujeron 5 veces la necesidad de antibióticos. Desarrollaron 3 veces menos edemas pulmonares y ninguno de ellos necesitó respiración asistida. Podemos percibir que como hablamos, de la manera que pensamos, conscientemente, principalmente para ayudar a los demás, puede hacer con que cambie, ¿no?,
la propia manera como reacciona a la enfermedad, aunque las personas no sean conscientes que hay gente orando por ellas. Más adelante ya explicaré el por qué esto pasa, porque sí que aunque la ciencia no tenga constatado científicamente cómo esto ocurre, nosotros sí que ya llevamos algún tiempo estudiando. Otros dos experimentos también bastante curiosos es uno de la Facultad de Medicina de Harvard, que comprobaron significativo aumento de la inmunoglobulina A, que es una defensa inicial de nuestro cuerpo contra los virus y bacterias, y algunos grupos de sujetos que estaban ahí en este experimento, cuando se concentraban en personas que amaban o en momentos que ellos se sintieran amados, es decir, ellos amaban, ¿no? En momentos que se sentían amados o que sintió amor por otra persona. Entonces sus experimentos vieron que aumentaba muchísimo este nivel de defensa del cuerpo. Otro gran estudioso, Sharp, es un estudioso bastante concentrado y es un sociólogo también, de la Universidad de Illinois, estudia todas las relaciones emocionales del ser humano respecto a la plegaria y esta interacción que existe en la sociedad. Pero desde un punto de vista, nada religioso, pero sí de interpretación de este tipo de energía que hay cuando oramos. Y uno de sus estudios me llamó la atención, yo leí creo que fueron tres artículos, ¿no?, que él publicó, pero uno de ellos me gustó mucho las conclusiones, porque él decía que la plegaria, un grupo de individuos que él estudió, en su mayoría había aumentado la autoestima de este grupo. Ellos reinterpretaban situaciones de dolor, tornándolas menos amenazantes cuando oraban, cuando tenían conciencia, ¿no?, de que aquello podía arreglarlo o no, pero el sentimiento de dolor era menos en estos casos. Y también disminuían estímulos negativos emocionales, principalmente muchos que habían pasado por pérdidas de hijos y que encontraban en la plegaria una manera de o abstraerse o escaparse o mismo de curarse, ¿no?, y de entender este dolor por qué pasaba. Y más allá de mis búsquedas para ver lo que la ciencia decía, para que nosotros espíritas, ¿no?, tengamos siempre conciencia de lo que aprendemos a través de lo que la espiritualidad nos ampara, a través de sus psicografías. Sabemos que la medicina, todo está desarrollado de otro lado y aquí somos una copia imperfecta, pero aquí la ciencia va caminando y comprobando cosas que hace más de 150 años ya teníamos como información. Y me gustó bastante encontrar este otro, que es un estudioso, es un director de marketing y ahora mismo un coaching, que es muy famoso ahora en Estados Unidos. Y me parece que también ya empieza a ser un poco de fama en Europa. Es verdad que todo esto estoy hablando de personas que no tienen ninguna vinculación religiosa o espiritual, pero es curioso que ellos van comprobando cosas que nosotros ya entendemos cómo funcionan. Este chico, que es un chico, no es muy mayor, Kevin, dice que la oración diaria le da espacio para centrarse en lo que realmente es importante en los negocios. Él va por el mundo haciendo charlas de coaching, ¿no?, de organizaciones, para que los directivos de sus empresas hagan plegarias en grupo y hagan plegarias para que los negocios vayan bien, para que las personas estén bien en este trabajo. Y él lo que ha notado, lo que ve, que son empresas que empiezan a tener balances bastante positivos, o aumentar sus balances sin ningún esfuerzo, podemos decir, de proyectos o de nuevos proyectos, ¿no? Y además la gente empieza a estar más contenta. Puede parecer raro que pida ayuda para que los negocios salgan bien, pero es muy diferente de hacer una oración pidiendo dinero,
¿no? O pidiendo bienes materiales. Él lo que está pidiendo o lo que él está hablando o lo que está visualizando es que todo vaya bien, que todas las personas que estén ahí vayan mejor, que todos estén contentos con su trabajo, que pueden estar a gusto, que pueden desarrollar, ¿no? Estar motivados. Y Kevin dice que esta oración diaria da oportunidades para centrarse en lo que realmente es importante. Y lo que es realmente importante no es el dinero que genera la empresa, es la capacidad que la empresa tiene de que las personas que trabajan estén contentas para que ellas se mantengan y para que mantengan las familias de esos que trabajan. Entonces el dinero pasa a ser un segundo plano dentro de una empresa. Da una estabilidad, necesitamos vivir del dinero, pero ya no es lo más importante. Lo más importante son las personas. Y una de las cosas también que habla mucho en su charla es que cuando hablamos, hacemos una oración, conectamos con esa energía superior, con buenas energías, como queramos decir, ¿no? Pero él reconoce que el universo no es Santa Claus. Me gustó, es bastante gracioso, ¿no? Porque hay que pedir lo que es digno y merecedor. Hay que agradecer por lo que tenemos, ser humilde, esperanzado, estar abierto a aceptar lo que el universo te conteste. Entonces, aquí, ¿no? Es lo que siempre decimos, muchas veces pedimos, lo que hace es quizá no sea momento para nosotros, lo que no es de verdad necesario para nosotros en aquel momento. Por eso que mucho mejor es agradecer antes de pedir, ¿no? Pues bien, y hay muchísimos artículos, muchísimos estudios sobre este tema. Todo eso es muy actual, pero, como ya os había dicho, vamos a entrar en la parte espírita. Entonces tenemos una base de que la ciencia va caminando. Kardec ya había dicho, ¿no?, que el espiritismo, cuando no camine más con la ciencia, teníamos que cambiar, ¿no?, de rumbo. Y yo creo que vamos bastante bien por ahora en este tema. Y creo que seguiremos bien por mucho tiempo. Bueno, en 1942, Calderaro, que es el instructor del libro espiritista en el mundo mayor, ya explicaba detalladamente las funciones del cerebro. ¿Os acordáis de ese cerebro en el inicio de la presentación, que Antonio Damasio hablaba de él? Yo quise usar el mismo cerebro de Antonio Damasio, pero con la explicación que nos da Calderaro. Y lo que más Calderaro explica, además de lo que el cerebro es en sí y el cerebro espiritual, cómo funciona de nuestro cuerpo perispiritual, es esa relación directa que hay en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y de la oración respecto a la salud. Y yo os voy a leer palabras de Calderaro porque son tan bonitas y tan perfectas la explicación que yo sería imposible de poder explicar esto como él me explica en 3 párrafos, ¿no? Él dice, el sistema nervioso, tenemos el cerebro inicial, repositor de movimientos instintivos y sede de las actividades subconscientes, donde archivamos todas las experiencias y registramos los menores hechos de la vida. Es decir, está aquí en la base del cráneo, lo que, ¿no?, nuestro médico Antonio Damasio ha podido comprobar. Ahí está nuestro subconsciente, ahí están, ¿no?, nuestros impulsos primitivos. Pero nosotros sabemos que además de esos impulsos primitivos está guardado todos nuestros registros de experiencias, ¿no?, en esta parte del cerebro. Es donde están estos impulsos automáticos. El sumario de nuestros servicios realizados, donde están nuestros hábitos y nuestros automatismos. Sigue Calderaro, ya explicando la parte del cerebro emocional, que, bueno, nuestro amigo Damasio llama de cerebro emocional. Él dice, Calderaro, en la región de la corteza motora, zona intermediaria entre los lóbulos frontales y los nervios, tenemos el cerebro desenvuelto, consustanciando las energías motoras de la que sirve nuestra mente para manifestaciones imprescindibles en el actual momento evolutivo del modo de ser. Es decir, nuestro consciente, nuestras conquistas actuales, lo que hacemos ahora, lo que somos, nuestra fuerza de voluntad, este esfuerzo que tenemos
para ahora mismo hacer mejor, buscar mejores oportunidades y experiencias para nuestro ser. Y finaliza Calderaro. En los planos de los lóbulos frontales, ¿no?, en esta parte más joven de nuestro cerebro, silenciosos aún para la investigación científica del mundo, recordar, 1942, aún existían neurociencias, yacen materiales de orden sublime que conquistaremos gradualmente en el esfuerzo de la ascensión, representando la parte más noble de nuestro organismo divino en evolución. Entonces, es un cerebro muy joven, es un cerebro que aún no entendemos de todo cómo funciona, ni la ciencia. Bueno, Calderaro ya entendía, pero hasta en 1942 tampoco complicó mucho la vida respecto a este tema, porque no teníamos la capacidad de quizá de entender cómo era tan complejo, ¿no? Entonces aquí, en este superconsciente, están las nociones superiores, que indican qué es lo que tenemos que alcanzar, dónde está nuestro sentimiento de ideal, la meta superior. Y guardamos aquí. Entendemos el cerebro, como nos explica Calderaro, ¿no? Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y es esto. Nosotros guardamos el pasado, el presente y el futuro. Cuando nuestra mente desciende a regiones de impulsos instintivos negativos, experimentamos extrema dificultad en acceder a las zonas, ¿no?, más superiores, lo que nos puede causar desequilibrios orgánicos, que nos impide generar palabras regeneradoras, conscientes y positivas. Tenemos que estar conscientes de nuestros pensamientos, de palabras en el presente, para no descender a regiones del subconsciente, para que seamos más espirituales y menos instintivos. Tenemos ya esta capacidad de desarrollar este cerebro más joven y razonar las actitudes que tenemos, no dejar llevar por odios o por sentimientos desequilibrados. Ya tenemos esta capacidad, nos falta práctica y hay que practicarla, ¿no? Y aquí es donde entramos la parte más bonita. ¿Qué es lo que pasa? Habíamos hablado, ¿no?, que el sonido se transmite a través, ¿no?, es un transporte del sonido que es el aire. Y lo que transporta las buenas vibraciones, estas vibraciones que salen tanto del sonido como de las propias palabras, es el fluido cósmico universal. El fluido cósmico universal, como la mayoría de nosotros ya sabemos, es esta materia que rellena todo el vacío, todo lo que no podemos ver realmente. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos esta materia invisible que rellena todo lo que es vacío y que es captadora y es transportadora de energías? Todo lo que decimos, lo que pensamos, son tirados, ¿no?, al fluido cósmico universal. Y si hay un ser que quiere captar esta influencia, esta energía, lo capta. ¿Qué es lo que significa, no? Si hablamos buenas palabras, personas captan buenas palabras. Pero cuando pensamos o hablamos palabras no negativas, de odio, rencor, ¿qué es lo que pasa? Emitimos este mensaje al universo, y no solo planeta Tierra, al universo, y este mensaje será captado por algún otro ser. Por eso que es importante tener conciencia de también lo que captamos. Pero ni todo podemos bloquear, todavía no tenemos esa capacidad, esta conciencia de bloquear todo. Entonces aquí viene nuestra idea de conciencia espiritual. Cuando oramos y practicamos el bien, reducimos las disfunciones celulares causadas por los males físicos y espirituales, es decir, las enfermedades, pues movemos la energía de la voluntad, haciendo vibrar nuestro cerebro y accediendo a mensajes de felicidad dejados por el Creador.
Lo que dice Calderaro es que en nuestro cerebro este superior, lo que aún no entendemos muy bien en dónde están nuestras metas a alcanzar, es como si el Padre Creador hubiera dejado unos mensajes guardados aquí en unas carpetas. Y nosotros, la manera como conectamos, podemos conectarlas y saber qué es lo que ellas tienen a decir a nosotros. Son mensajes, ¿no?, que nos ayudarán en nuestra evolución. No sabemos accederlas, pero todo es una cuestión de práctica. Y la oración es una de las maneras de acceder a este pensamiento. Hay otras personas que meditan, hay otras personas que oran, hacen oratorias, hay personas que leen para mantener el cerebro activo. Todo eso son palabras formadas por el pensamiento y lo que hay también las palabras formadas por la boca, no por la voz, hay palabras formadas por la escrita. Hay muchas maneras de orar, hay muchas maneras de poner en práctica el bien. Entonces, buscamos esta manera que mejor a nosotros nos vaya para poder despertar esta conciencia, a esta conciencia superior. Calderaro dice que es la medicina más eficaz que existe. Y ella, unida a la fe, a la autoconfianza, al trabajo digno y pensamientos nobles, hacen que nosotros empecemos a curarnos a nosotros mismos. Por eso que son palabras que curan. Nosotros tenemos toda capacidad de curar a nosotros mismos, tanto la parte física como la parte espiritual. No es fácil entender todo esto, no es fácil mantener el pensamiento elevado todos los minutos de nuestra vida, principalmente en vigilia, donde el día a día nos hace duro en muchos momentos, que nos escapamos muchas veces por la envidia o por la vanidad o por algún odio o algunos desentendimientos, pero si tenemos el momento que detectamos esto y cambiamos nuestro chip, ya es algo mejor que no hacer nada. Entonces, si tenemos un mal pensamiento, tengamos como mínimo 10 buenos. Ya que hemos, ¿no?, hecho esta energía salir de nuestro cuerpo y seguir, ¿no?, por el cosmos, entonces que podamos añadir más cosas buenas después para que compense, podemos decir así, lo que hicimos de pensamientos, lo que hablamos de pensamientos negativos. El Evangelio, según el Espiritismo, renova la manera de interpretar las máximas de Jesús, mostrando el poder que el amor, el pensamiento y la oración puede tener en nuestra evolución. La oración tiene una acción poderosa cuando se hace de corazón, asociado al mismo pensamiento y un mismo objetivo. Entonces las palabras tienen que ser conscientes. Las palabras tienen que salir de nuestro cerebro, usando nuestro cerebro espiritual, este más joven, ¿no?, para intentar acceder a lo que hay mensajes ahí, conscientes, pensados, y que todo lo que salga de nuestra boca, de nuestra escrita, de nuestro pensamiento, sean inducidos por el bien, por las ganas de querer desarrollarse. Nosotros somos cuerpo, mente, espíritu. Todo lo que hacemos viaja por el fluido cósmico. Este pensamiento no depende exactamente de las palabras, pero sí depende del sentimiento que ponemos. Entonces, decir palabras por decir, hacer un rezo por hacer oración por la noche antes de dormir porque me han dicho que es bueno, mejor que nada. Pero para que sea de verdad eficaz, uno hay que creer primero. Hay que creer que aquellas palabras le harán bien, que aquellas palabras llevarán amor a alguien que necesite, que vibramos con todo nuestro amor, con nuestro espíritu, ¿no?, para que esto, lo que queremos, pase. Pero, ya habíamos dicho, ni siempre lo que queremos se puede en este momento. Pero esta energía viaja por el cosmos. Y si no es para ti, si no es para la persona que exactamente necesites, puede que haya alguien que conecte con esa energía
y ahí así me puede ayudar. Somos totalmente responsables, ¿no? De nosotros, de nuestra vida, de nuestro desarrollo, pero también tenemos una corresponsabilidad por todos los demás, por amar al prójimo. En el libro de los Espíritus, la plegaria, la oración, está vinculada directamente a la ley de adoración. La ley de adoración es una de las leyes naturales, ¿no? Las leyes de Dios, que consiste en la elevación del pensamiento a Dios. Y yo, después de haber entendido lo que Calderaro decía, es que no es que consiste en elevar el pensamiento a Dios, significa intentar acceder, ¿no? los mensajes que Dios dejó en mi pensamiento y dejó en mi cerebro. Es curioso, cuando vamos estudiando, cuanto más estudias, más aprendes, ¿no? Y parece que nunca terminamos de aprender, de saber de todo, ¿no? Más bien, casi no sabemos nada. Y Kardec, cuando pregunta a los espíritus respecto a la plegaria, él dice, y es lo que me gusta bastante de leer, es la pregunta 658. ¿La plegaria es grata a Dios? Pregunta Kardec. Y los espíritus contestan, la oración siempre es agradable a Dios, cuando ha sido dictada por el corazón, por cuanto la intención lo es todo para Él. Y la plegaria que te surge del corazón es preferible a la que puedes leer, por bella que ésta sea, si la estás leyendo más con los labios que con el pensamiento. La oración es grata a Dios cuando se dice con fe, sinceridad y fervor. Pero no creas que Él escuche al hombre vano, orgulloso y egoísta, salvo que se trate de un acto de arrepentimiento sincero y de genuina humildad. ¿Qué es lo que dice aquí, no? ¿Qué es lo que comentaba? Nosotros, hablar por hablar, hay muchas veces que es mejor callar. Entonces, si vamos a hablar algo que sea de manera pensada, o que intentemos mantener nuestro razonamiento activo. Es difícil, pues sí, aún es un cerebro muy joven, nosotros aún somos muy jóvenes, ¿no? Espiritualmente también, pero aprenderemos con la práctica, pero hay que practicar, hay que equivocarse, pero también hay que aprender de los errores y mejorar con esta enseñanza, con este aprendizaje. Y además dice, ¿no?, que él no escucha, lo que quiere decir es que un hombre vano, orgulloso, que pide cosas para él de una manera egoísta, no es que no escuche, ¿no?, porque el padre es un padre. Lo que pasa es que la propia repercusión es de la persona, no tiene cómo acceder a mensajes, no recibirá, no captará nada de palabras, y esas palabras son mensajes para ella misma. Y además, cuando viaja por ahí, por el fluido cósmico, ¿no? Cuando salen de su pensamiento, hace con que otras personas capten este sentimiento egoísta y orgulloso. Entonces acaba que terminamos esta atmósfera, ¿no?, que creamos nosotros mismos de egoísmo y de orgullo. Y muchas veces decimos, ostras, este planeta no cambia, la gente es muy orgullosa, muy vanidosa. Cuando hacemos este comentario, ¿no estamos siendo también vanidosos y orgullosos? ¿No estamos soltando palabras por la boca que significan lo mismo? Bueno, practicamos, ¿no? Practiquemos un poquito más. Entonces, el fluido cósmico universal es el vehículo del pensamiento. Es este vehículo, esta materia que lleva esas vibraciones de amor, de esperanza, también llevan vibraciones de este diálogo negativo que hacemos. Entonces intentemos a cada momento que con que nuestras palabras, nuestros pensamientos sean cosas que de verdad activen, ¿no?, el cambio necesario de este planeta. Hagamos parte de este cambio. Dirijamos el pensamiento hacia alguien. Esté donde esté, aquí, en otro país, en otro planeta, a otros seres de este planeta o de otros planetas, al cosmos, a la naturaleza. Pero dirigimos con este pensamiento
¿no? Haciendo que esta corriente fluídica pueda llegar a la persona que necesite. Ya habíamos dicho que no hace falta que la otra esté consciente de utilizar, ¿no? De esta plegaria, pero hagamos nuestra parte. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo podemos orar? Pues bien, la oración es una actitud muy personal e individual. Para algunos es un tema bastante tabú por estar vinculado a algunas religiones o dogmas. Pero no necesitamos ser religiosos para beneficiarse de las palabras conscientes hechas por el corazón. Solo tenemos que encontrar un momento del día para enfocar el pensamiento y hablar con el Creador. Que esas palabras salgan de nuestras bocas con amor y ternura, que sean meditadas, que sean conscientes. Y en el Sermón del Monte, Jesús ejemplificó cómo deberíamos amar, cómo deberíamos orar al Padre. Entonces podemos agradecer, expresando nuestra gratitud, agradeciendo a la vida, a la salud, a la familia, a las oportunidades, a las pruebas, los errores y también los aciertos. Podemos contemplar, tener en cuenta lo que me pasa es lo que yo necesito actualmente para mi evolución. Meditando positivamente en una solución, aunque ahora mismo no la tengamos. Podemos pedir también, pero pedir solicitando el amparo a los guías espirituales, nuestros ángeles de la guardia, esos espíritus que con tantas buenas intuiciones nos ayudan en todos los momentos cuando vibramos con ellos, cuando conectamos con ellos, cuando sintonizamos, ¿no? Con sus pensamientos. Podemos también aceptar una oración. Muy a menudo, lo que yo pienso que quiero resulta ser lo que realmente necesito. Y ahí está. Es este trabajo de experimentar los acontecimientos de la vida y aceptarlos como una prueba consciente de lo que hay algo que mejorar, que hay algo que hay que modificar. Y disfrutar de la vida, aunque esta aceptación nos cueste llegar, pero cuando oramos aceptando, cuando meditamos esa aceptación, estamos orando. Y también podemos actuar practicando acciones de bien para el bien. Cuando actuamos para el bien, elevamos nuestro pensamiento vibra en amor y este amor, ¿no? Viaja por el fluido cósmico universal y es recibido por todos los demás. Hacer la caridad es una de las banderas del espiritismo, pero debería ser una bandera de todo nuestro planeta, ayudar al prójimo. Entonces la oración es un acto, ¿no? De caridad y es un acto de oración. El Padre Nuestro contiene objetivos muy concretos a alcanzar. De hecho, para muchos de nosotros, bastante complicados. Pero hay que conectar, ¿no? Ahora mi internet creo que ahora funciona un poco mejor cuando empecé yo en el inicio. Pero porque aún quizá no estábamos ahí todos sintonizados. Pero cuando las 30 personas de la sala emitieron sus vibraciones de amor, esas vibraciones ahí han ajustado mi ordenador. Al menos me gustaría creer que es lo que me da fuerzas para seguir y no ponerme nerviosa cuando no funcionan las herramientas informáticas. Entonces, lo que decía Jesús, ¿no? En el Padre Nuestro, en este Sermón del Monte, no eran solo palabras. Además de ejemplificar, lo que Jesús quería era decir que orar era sentir con el corazón, era sentir, es por excelencia un refugio de afligidos, ¿no? De esos corazones doloridos que aún somos, ¿no? Nosotros somos unos bebés que aún aprendemos. Usamos mucho la oración en momentos de abatimiento, de pesar íntimo y de desesperación. Es el momento que exteriorizamos nuestras angustias y nuestros desánimos. Imploramos socorro, apoyo e indulgencia. Podemos usar la oración en todos los momentos, en momentos difíciles, en momentos de agradecimiento. Bueno, no nos
olvidemos de también agradecer, ¿no? En los momentos que estamos bien, pero podemos usarlas en momentos de desesperación, de falta de, ¿no? de convicción. Es un momento, ¿no? de buscar ayuda, porque es cuando aprendemos a acceder los mensajes dejados por el Creador. Esto dijo, ¿no? Nuestro querido guía Calderaro en el mundo mayor. Entonces, en ese santuario de la conciencia encontramos estos mensajes, encontramos todo guardado, ¿no? La chispa que Dios dejó ahí, una parte está ahí en mensajes que tenemos que activarlos. Siempre teniendo en cuenta que un ruego maléfico es igualmente, es potencialmente, ¿no? Tiene la misma influencia de potencial que también cuando oramos por amor. Entonces, hay que tener cuidado también, ¿no? Que cuando pensamos algo negativo, primero, hacemos daño a nosotros mismos, a nuestra salud física, a nuestra salud espiritual, y además podemos hacer daño a la salud física y espiritual de otros seres. Pues bien, no está bien, ¿no? Vibrar en negativo. Es como si, ¿no? Dios es muy inteligente. Como ya sabemos, es la inteligencia cósmica universal. Es nuestra wifi gratis, en todo momento está ahí. Cuando queremos captarla, cuando queremos accederla, simplemente tenemos que accederla, pedirla, agradecer, pedir este amparo. Y ahí podemos atraer la saludable inspiración de los espíritus buenos y la fuerza para resistir a los malos pensamientos y cumplir las pruebas asignadas. Que tenemos que tener bastante claro que los espíritus buenos, estos ángeles guardianes, no ponen impedimento alguno para que cumplan aún las leyes, ¿no? que estamos aquí amparados por ellas. Si es necesario sufrimiento, a veces el sufrimiento no puede ser, ¿no? curado o en aquel momento no se puede hacer nada por él, pero lo que hace es tranquilizar nuestra mente, nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace estos espíritus buenos es emanar buenas energías, buenas intuiciones, dar fuerzas para que mantengamos en el camino, aunque aquel momento sean pruebas muy duras. Ellos lo que hacen es evitar que quebrantemos, ¿no? las leyes, que tengamos un libre albedrío, pero bien orientados. Son consejeros. Nosotros podemos siempre decidir lo que queremos. Ellos jamás imponen nada, pero siempre nos ampararán si pedimos vuestra ayuda para que nos influencie, ¿no? Buenos pensamientos o hasta soluciones. Entonces, el hombre, nosotros, espíritus encarnados en evolución, estamos en una posición de quien solicita buenos consejos y que pone en práctica, aunque conserve la libertad siempre de seguirlos o no. Y buscando en la Biblia, yo encontré un pasaje que me tocó bastante esta semana. De hecho, esta diapositiva yo la incluí esta semana y que me llenó muchísimo el corazón. Porque la oración para mí es uno de los medios más bonitos que tengo de conectar con la espiritualidad, conmigo mismo, con mi familia, que vive lejos. Y en muchos momentos me ayudó mucho, 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 mucho. Entonces, es una parte difícil de comentar. No quiero, ¿no? emocionarme mucho. Los que han verificado la influencia de esas palabras en la vida, ¿no? En vuestra vida, saben de lo que estoy hablando, ¿no? De esas palabras fraternas de un Padre Creador. ¿Y qué es lo que encontré, no? Isaías dice que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Es muy profundo lo que quiere decir esa palabra, este mensaje. De hecho, yo creo que es toda mi conferencia de esta noche.
Entonces todo lo que sale de mi boca y también de mi pensamiento no es vacía, aunque sea ¿no? de rencor, de odio, porque realiza lo que yo deseo para mí y para los demás. Va con un propósito por lo que envié. Entonces, imaginemos si todos nosotros pudiéramos siempre, siempre, siempre vibrar en amor y armonía. Lo que nosotros íbamos a recibir y lo que es lo que yo iba a enviar a los demás. Esas palabras son actos de acción. Todo es acción. Todo tiene influencia de la materia. Todo es física. No hay ningún misterio en esto. Todo tiene un porqué de funcionamiento. Aunque hace mucho tiempo la gente creía en cosas que fueran mucho místicas o secretos o misterios, pero hoy la ciencia puede hasta comprobar, ¿no? Con estudios, experimentos científicos, que esto sí que existe y que funciona. Grande dijo una vez, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace está en armonía. Evaluación es un pensamiento en amor, son palabras para el bien y planificados para nuestra reforma íntima. De esta manera somos totalmente responsables de nuestros actos, de nuestros méritos y de elegir entre el bien o el mal, de elegir qué palabras salen de nuestra boca, qué palabras salen de nuestro pensamiento. Y Jesús lo que más quería decir con estas palabras, ¿no? Pedid y os dará. Es decir, pedimos de corazón, pedimos el amor y el amor siempre nos llegará. Y así termino la charla de hoy con nuestro maestro en el Sermón del Monte, donde era una charla como la nuestra, entre amigos y hermanos, y que seguramente ahora mismo está entre nosotros y nosotros somos unos de estos que están aquí con él. Pues muchísimas gracias a todos.